Jimena Cuña no es solo una empresaria exitosa, ella es especialista en venta y publicidad exterior. Una madre que decidió romper el ciclo de abuso infantil y construir una vida llena de éxitos y amor propio. Bienvenida a Mujeres Exitosas. Gracias, Kate. Jimena, cuéntame. Siempre decimos que detrás de cada mujer exitosa hay una historia que contar. Sin embargo, empezamos fuerte, ¿verdad? Sí. Empezamos fuerte. Fíjate, según la OMG, la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 5 mujeres ha sufrido de abuso sexual en la infancia y muchas de ellas lo callan. Tú decidiste romper el patrón y hoy tu voz es las voces de muchas mujeres que decidieron romper el silencio. ¿Qué te motivó a ti a hacer esto? Bueno, buenos días. Gracias por la invitación y por la presentación. Gracias. ¿Qué me motivó a romper el silencio? Creo que romper las cadenas. Quizás no creyendo, o no es que no creyendo, no sabiendo mucho del tema de constelaciones familiares, sin embargo, escuchándolo y tomándolo con mucha responsabilidad, siento que se corte ese hilo de sucesos que puedan haber marcado la vida de nosotros desde nuestras generaciones pasadas, es importante. En mi caso, dentro de lo que es el abuso infantil, estuve siendo víctima un tiempo de actos lascivos y obviamente, como bien dijiste, Kate, siempre hay heridas, cicatrices que quedan, pero sin embargo está en nosotros o en nosotras, bueno, el seguir adelante y transformar esas heridas en algo que te sane o que te fortalezca. Fíjate, yo siempre te lo digo, eres una mujer que admiro muchísimo, que inspira fuerza, que irradia luz, que muchas veces tú lo subestimas. Pero es impresionante con tu historia todo lo que has logrado y el nivel en que estás ahorita. Eres una empresaria exitosa, has trabajado con muchísimas marcas, has logrado facturaciones de más de 6 cifras con marcas de talla internacional. Entonces, ¿cómo una persona con un pasado tan doloroso puede alcanzar el éxito? En mi caso, primeramente, creo que ha sido aferrarme a lo más importante, en lo que creo que es en Dios. No es un tema fácil para mí, tú lo sabes, pero creo que ha sido el hecho de entender, primero darme cuenta de que hay algo muy importante que tienes que lograr con esto, que es el perdón. Cuando te refugias en las rabias o en los rencores contra las personas que actuaron contra ti, tu vida se seca. Esa es mi manera de verlo. Tu vida se seca, se llena de tristezas. En mi caso, sola, porque no es algo, es primera vez que lo manifiesto en público. Es algo que manejé sola, tuve consecuencias como ataques de pánico y desde muy niña, pues no sé, mi primer ataque de pánico me dio a los 12 años, 11 años corriendo bicicleta y creo que ha sido el manejo de las emociones, tratar de manejarlas, mis emociones para tratar de construir sobre bases muy dolorosas cosas buenas, exitosas. Fíjate, ¿qué herramientas tú pudieras compartir? Porque muchas personas quizás tienen ataques de pánico y no lo saben, ¿sí? ¿Cuáles fueron esas herramientas a ti que hoy en día te ayudaron y que tú pudieras compartir con nosotros? La respiración es algo clave en el tema de los ataques de pánico. El manejo el control de tu mente. Yo por lo menos recuerdo que aprendí a contar desde 100 hacia el 1 y en esos momentos de ataques de pánico tenía que contar 100, 99, 98, 97 porque interrumpes ese proceso que está en tu cabeza de ese choque que estás viviendo emocional. Orar mucho, distraerme, hacer yoga, hacer distraer deporte. un poco la mente. Sí, es distraer. Fíjate,
Para las personas que quizás nunca han tenido una experiencia como esta, qué es un ataque de pánico? ¿Cómo se vive? ¿Cómo sabes que lo estás viviendo? O sea, ¿cómo logras diferenciar, ok, sí, esto es un ataque de pánico, no es nervio, no lo sé, o sea, ¿cuál es esa franja amarilla que tú dices, mira, alerta? A mí me pasa, a mí no sé si esto es algo común, pero a mí por lo menos me pasa que me da, a mí se me empiezan a dormir las manos y empiezo a tener episodios de respiración muy rápida, acelerada. Me pasa que se me empiezan a sentir hormigueo en las manos y en la mandíbula. Y se me duerme todo un brazo. Generalmente es el brazo izquierdo. Y bueno, empiezas a tener palpitaciones muy, muy, muy aceleradas. Y cómo siento, es que, o sea, no sé cómo explicarte, pero es una sensación que sabes que ya tu cuerpo va a entrar en un momento. De hecho, lo puedo sentir incluso días antes. Ya yo sé cuando estoy emocionalmente movida. De alguna forma, tu cuerpo te va avisando. Me va avisando. Y vas aprendiendo a Sí, conocer. sí. Ahora bien, Jimena, tú eres madre de 3. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo manejas el miedo para proteger a tus hijos? Con comunicación. De lo que me sucedió de niña, se lo comenté a mis hijos, para tenerlos en alerta, enseñarlos a que se respeten, a que no se dejen tocar, enseñarlos a que, o sea, cuando alguien te toca es porque tú le estás dando el permiso, así sea yo como mamá. Entonces, ser muy abierta, ser muy espontánea, suelo ser muy espontánea. Aquí me siento toda así, pero soy muy espontánea, entonces les digo las cosas como me van saliendo. No soy la mejor madre, pero obviamente ahorita tengo 3 adolescentes y entonces, bueno, trato de ser muy abierta con ellos. Fíjate, si hoy estás aquí es porque eligiste sanar. Uh-huh. Ahora, ¿qué mensaje le diría a esa mujer o a esa niña que aún no encuentra la salida? O que quizás vivió un momento parecido y todavía está atrapada en el miedo. Comunicarse con la persona que sientas más confianza, no callarlo. A las mamás creo que les diría, o a las mamás o a los papás, entender que muchas veces el depredador, como le digo yo, lo tienes en casa. Cuidar los niños, ser muy celoso, comunicarles, tener palabras claves. De repente cuando no te sientas cómodo, hijo o hija, debes decir tal palabra, tal frase. Y entender que a veces cuidamos a los hijos de los extraños, pero muchas veces está en la misma casa la persona que puede marcar la vida de un hijo. Entonces, no es vivir la vida en desconfianza, pero sí la vida en una alerta importante. Esa creo yo que es mi... Fíjate, ¿qué le dirías ahora a esa Jimena que empezaba en el mundo laboral, aún con muchas heridas, pero hizo un salto cuántico, ¿sí? Porque cuando uno dice, wow, esta mujer ha logrado facturaciones importantes, ha logrado trabajar en proyectos emblemáticos en Venezuela y con esas heridas, ¿cómo lo lograste? ¿Qué le dirías a esa Jimena que quizás en su momento pensó, lo veía tan lejano, no lo creía posible? Bueno, creo que la vida también implica el entender que solo no podemos, que hay que comunicar, que hay que hablar y decir las cosas, que hay que asociarse, hay que aliarse a personas con las que puedas de repente empezar a hablar. Yo cuando empecé a hablar de este asunto, de todo esto que me pasó de niña, fue que empecé a tener grandes cambios en mi vida. Y a empezar a llegar personas a mi vida que me hicieron pues entender y creer y decir, bueno, esto puede estar pasando, se está silenciando y esto lo puedo comunicar. Pero cuando empecé a hablarlo, de verdad, Catherine, fue en el momento en que empecé a tener esos logros que tú me hablas. Empezar a llegar a vivir a personas como tú, con la que comparto mi parte profesional también. Y bueno, ahora esta parte que para mí es muy íntima, pero que bueno, siento cuando me lo propusiste de hablar del tema, yo dije, bueno, llegó el momento de que la gente vea una realidad, como dijiste al principio, que pasa, que sucede y que muchos callan. Yo, al empezarlo a comunicar,
empecé a sanar, pero me di cuenta adicionalmente que pasa muchísimo y que todo el mundo, a mí me pasó con un primo, con un hermano, con un papá, con un abuelo, y tú dices, Y que pasan wow. en niñas y en niños. O Y sea, pasa, no es solo de un no hay género. escapatoria. Y pasa, uno cree, son los hombres que abusan o tocan o hacen a niñas, pero hay mujeres que abusan de niños, de varones. Entonces, wow, es algo que hay que atender y estar muy alertas con sus hijos. Fíjate, hay estadísticas claves que dicen el 70% de las víctimas de abuso infantil no lo denuncian por miedo, según el UNICEF. La terapia reduce en un 50% los síntomas de ansiedad. En tu caso, ¿fue importante para ti las terapias? ¿Fue importante para ti la ayuda profesional? Sí, te cuento que yo creo que haciendo un llamado a la reflexión, yo fui de las niñas que callé por miedo. Incluso por miedo a que no te creyeran o incluso por miedo a qué pasaría si de repente mi mamá se hubiese enterado o sea, es así, es como el sentimiento de mato a esa persona, ¿sabes? Claro. Suena rudo, pero es así, o sea, la desaparezco. Pero ante ese miedo yo no comuniqué. Sin embargo, después que yo empecé a trabajar y pude pagar, la conciencia antes de ataque de pánico no existía. Eso era como que, ajá, mándala que se duerma para que se le quite el estrés. Dale valeriana. Ajá. No, aquí fue un tema de que yo empecé a asistir a un médico internista y ella escuchándome me dijo, mira, tú lo que tienes es ataques de pánico. A los 21, no, 22 años fue que me enteré y empecé a tratarme y la verdad fue muy valioso el hecho de que la terapia me ayudó y entender que además de la terapia está esa parte que tienes que trabajar en ti, que es eso que te dije, como crecimiento personal, yoga, ejercicios. Yo no soy mucho de yoga, pero hacer ejercicios, ejercitarte y darle un giro a tu mente, porque es un tema de la mente. El tema del pánico es totalmente control de la mente. Entonces creo que... Fíjate, Jimena, del dolor, ¿sí? A ser una empresaria exitosa. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque muchas veces mostramos el lado bonito, ¿sí? Mostramos, wow, cómo ella lo logró, wow, pero cómo hace, y más en un tema tan volátil como el de las ventas. Ahora me gustaría que desde el punto de vista ya profesional, ¿sí? Quizás nosotros lo contamos y dices, pero ya va, o sea, como ella, si se escuchaba al principio, está un poco tan tímida y en las ventas tienes que mostrar fuerza, ser aguerrida. O sea, ¿cómo fue ese reinventarse? Es un tema de creértela. Tú sabes muy bien, y lo hago aquí público, una de las personas que ha hecho que más crea en mí es ella. Pero es un tema de entender que eres buena en algo y que no lo ves. ¿Qué pasa? También cuando tu niñez ha sido marcada por algo, cuando cuando en tu niñez te marca algo, hay algo que siempre se daña y hay algo que está fallando, hay algo que cojea, como dicen por ahí. Entonces, en mi caso, mi confianza en mí es bastante, o sea, yo no me creo muchas cosas, no, yo no creo no voy a lograr tal cosa. Por eso hablé hace un momento de lo importante que es el tema de vincularse con las personas correctas. Gracias a Dios, Dios me ha vinculado con personas correctas y yo soy muy fuerte de valores, de principios en las cosas que creo. Entonces creo que el secreto ha sido creer en mí. La verdad es que no tengo ningún secreto. El tema es creerlo y decir, ¿sabes qué? Yo estoy capacitada para lograr esto. Yo estoy capacitada para sentarme con el gerente de tal empresa o el presidente de tal empresa y lo voy a lograr. Y haberlo estado haciendo e ir cerrando poco a poco, como hablas tú, facturaciones, negocios, propuestas creativas importantes y que hayan sido tomadas en cuenta las mías. Creo que ahí es donde yo he dicho, no vale, yo sí puedo. Entonces, bueno, ahí voy. Es así, fíjate. Me encantaría que les hablaras a las madres. Okay. Un mensaje para todas las mamis,
¿sí? Que quizás te están escuchando, te están viendo y hace clic. ¿Qué le dirías, Jimena? O sea, ¿qué le dirías desde esa experiencia que viviste como hija? Okay. Un mensaje para todas esas mamis. El mensaje sería escuchar a tus hijos. Actualmente hay muchas más distracciones. Las distracciones que pueden ser las redes sociales, que pueden ser estar metido uno mucho tiempo en el teléfono o entregarle como que la responsabilidad de cosas a un aparato electrónico para que los niños se refugien y cierren o no hablen. En mis tiempos no existía ese tipo de distracciones, pero yo tenía una madre que salía a trabajar para mantenernos a nosotros. Entonces, ahorita lo que yo te diría es, como mamá, escucha, está atenta, hay señales que muestran que hay algo que está pasando. Un niño triste, una mirada cabizbaja. Yo prefiero un niño tremendo que tú digas, Dios mío, por favor, siéntenlo, que un niño que esté ausente, cerrado, una mirada triste. Hablarles, parece mentira, hay mucha apertura a través de las redes sociales, de los temas sexuales, pero poco de las cosas que verdaderamente hacen daño. Entonces creo que es eso, y construir códigos que los unan como padres, códigos donde tú le puedes decir a tu hijo, mira, cuando haya esto o sientas esto o haya un peligro para ti, este va a ser el código donde tú me lo vas a decir y siempre te voy a creer, porque hay veces que los hijos sienten que los papás no le van a creer. Entonces creo que es eso, es la apertura a la comunicación y al estar atentos a las señales, porque un niño sano, bueno, yo no sé especialista en eso, pero un niño sano es un niño despierto, alegre, y hay señales que nos dicen algo está pasando con este niño. Sí, definitivamente hay que involucrarnos, fíjate. Todos nos encantaría dejar un legado, ¿sí? Okay. Ser recordado con una frase. En tu caso muy particular, ¿cómo te gustaría ser recordada? Creo que si voy referente al tema que estamos hablando hoy, me gustaría ser recordada como una persona valiente, como una mujer resiliente, como una mujer con el corazón que perdona, porque es un mensaje a lo mejor contradictorio, pero el manejo del perdón es muy importante para tu sanación. Entonces, a los que hemos pasado por tipos de experiencia como esta, yo definitivamente les hablaría del perdón, de la valentía, de hablarlo, de exponernos para que cada día pasen menos este tipo de cosas. Entonces, creo que si tuviese que meterme en un concepto, puedo hablar de valentía, aunque no me siento medio valiente, pero es mi segundo nombre. Hay mensajes, yo siempre digo, el universo habla a través de mensajes poderosos. Fíjate, Jimena Acuña hoy nos enseñó que el abuso no tiene la última palabra, que es posible cambiar nuestra historia. Hoy eres una mujer exitosa, amorosa, poderosa. Tienes un brillo que irradia, ¿sí? Y cubre a muchísimas personas. Yo me siento sumamente orgullosa de que seas mi socia, my partner in the life, mi socia de vida. Sí. Más que una socia, eres una hermana. Y el estar hoy aquí, el abrir tu corazón, hablar de un tema que sé que para ti es sumamente íntimo, y como tú lo dijiste, es la primera vez que lo hablas en público. Sí. Y qué bonito. Gracias por la confianza. Gracias por mostrarnos que es posible salir de la oscuridad. Sí. Que el éxito muchas veces lo vemos reflejado en dinero, pero el éxito es, siempre digo, es liderarnos a nosotras mismas. Es querernos con miedo, con esa oscuridad, con esas heridas. Y hoy tú, Jimena Acuña, lo haces posible. Gracias por ser una mujer exitosa. Gracias a ti por la plataforma, por la oportunidad y por escucharme, porque de esto, bueno, sé que hemos hablado mucho. Gracias. Así que si este mensaje resonó contigo, si este mensaje hizo clic, compártelo, porque el silencio nos hace cómplices, pero la voz salva vidas. Así que si tú o alguien conoce que esté pasando por esto, busca ayuda, no estás sola. Fíjate, el mensaje de Jimena solo cambió cuando ella decidió buscar ayuda. Gracias. Gracias. Me encantó.